Hola a todos ustedes, que tengan un gran día, espero les sea de provecho este video. En esta oportunidad hablaremos de paradigmas políticos. El fin de este video es hacer conocer a todos aquellos interesados en dedicarse a la política cómo actúan los políticos y estén prevenidos de sus actos, ya que las personas que están en el gobierno buscarán mantenerse en el poder. En este video no hablaré de ideologías políticas, sino de hechos manifiestos de gobernar. Hablaré de la obtención y ejecución del poder, de las diferencias que hay entre paradigma democrático y paradigma autocrático. Primero, debemos conocer qué significa cada uno. ¿Qué es la democracia? Es una manera de gobernar, en la que se consultan las decisiones públicas a los ciudadanos en un marco de igualdad. ¿Qué es la autocracia? Es una manera de gobernar, en la que el gobierno toma las decisiones por su cuenta, sin consultar al pueblo, sin valer los derechos de libertad del mismo. La idea más importante del paradigma democrático es, los hombres como seres racionales, ya tienen derechos naturales, como a la vida, la libertad y la propiedad, los cuales son inalienables. Los ciudadanos en esa condición son sujetos libres y gozan del fruto de su trabajo. La idea más importante del paradigma autocrático es, la persona que quiera dominar y gobernar debe recurrir a la astucia, para así poder seguir en el poder por mucho tiempo. No le deben interesar los derechos del pueblo, ya que, para él, el pueblo carece de derechos y de libertad. Primera diferencia, el voluntarismo y la subordinación. En el paradigma democrático, el pueblo cede poder al Estado voluntariamente para la administración de justicia y el desarrollo de la sociedad. En el paradigma autocrático, los gobernantes imponen derechos y deberes a los ciudadanos, para así poder obtener beneficios y perpetuarse en el poder. Segunda diferencia, la legitimidad y la opresión. En el paradigma democrático, el pueblo da consentimiento a un grupo de hombres, para que los puedan gobernar para el bien común. En el paradigma autocrático, los países serán gestionados por un grupo de hombres impuestos por un poder hegemónico. Tercera diferencia, los sistemas de gobierno. En el paradigma democrático, existe un sistema tripartito. Este sistema permite preservar la libertad y organizar el sistema político, reduciendo el poder de los gobernantes. Los tres poderes son, el poder legislativo, el cual debe estar en las manos de la sociedad. El poder ejecutivo, está en el gobierno para dar cumplimiento a la ley política. El poder federativo, también está en el gobierno para la defensa y relaciones internacionales. En el paradigma autocrático, existe un sistema único, que consiste en implementar reglamentaciones de la vida social. Estas reglas reprimirán al ciudadano de todas sus libertades. Los derechos consignados en las constituciones son ficticios. La necesidad de un trabajo diario no le permite gozar de sus derechos, pero en cambio le privan de la garantía de una ganancia constante y segura. El Consejo de Estado será en realidad un comité de redacción de las leyes. El Consejo de Estado tiene por objeto hacer destacar el poder del gobierno. Bajo la apariencia de un cuerpo legislativo, se dictaminarán las leyes de gobierno, por medio de decretos presidenciales, por actas del Senado y por resoluciones del Consejo de Estado, bajo la forma de órdenes ministeriales. Cuarta diferencia, la opinión pública. En el paradigma democrático, se busca respetar y dar importancia a la opinión pública. Para ello, los gobernantes deben permitir la participación del pueblo, para entender mejor los problemas sociales. De esa manera, los ciudadanos se sienten parte del sistema político. Debe existir una negociación entre el gobierno y el pueblo, en la cual el pueblo debe exponer sus demandas y sus intereses. En el paradigma autocrático, se busca apropiarse de la opinión pública. Para ello,
Los gobernantes deben expresar por todos lados y por largo tiempo tantas opiniones contradictorias, para que los ciudadanos acaben por perderse en un laberinto de ideas. Quinta diferencia, la elección de presidentes. En el paradigma democrático, existe el voto popular. Es un procedimiento para que los ciudadanos designen a los representantes que deberán tomar, a nombre suyo, las decisiones políticas. Es un sistema que consiste en la competencia por el voto para alcanzar el poder. Es un modelo de participación en donde la gobernabilidad se traduciría en una separación del juego democrático y los ciudadanos. El ciudadano se limita en su accionar y se convierte en un consumidor de programas y propuestas, y las decisiones políticas se vuelven exclusivas a los políticos para debatirlas, aprobarlas o rechazarlas. En el paradigma autocrático, la elección de presidentes será manipulada, ya que se investigará el pasado de los candidatos, para encontrar alguna mancha infame oculta. Es decir, se tratará de encontrar pasados escandalosos a los candidatos contrarios y se usará a la prensa para transmitir la información, y que de esa manera no lleguen al poder. Sexta diferencia, la libertad de expresión. En el paradigma democrático, existe libertad de expresión, ya que la prensa será libre de opinar de sus gobernados, por lo que los ciudadanos también serán libres de hacerlo. Podrán emitir opiniones diversas. Por ejemplo, pueden decir que los gobernantes son demagogos, corruptos, o tecnócratas, populistas, entre otras. Para esto los gobernantes encargan estudios de opinión pública, que sirven para evaluar el proceder de los gobernantes para interpretar y orientar sus actos. En el paradigma autocrático, no existe la libertad de expresión, ya que se censurará a los periódicos. Con esta medida quedará garantizado el gobierno, pues, la prensa no lo atacará. Todos los medios de comunicación serán editados aparentemente de tendencias y opiniones opuestas, lo que despertará la confianza en ellos y les atraerá a nuestros adversarios sin recelos. Guiarán la opinión en el sentido que convenga a nuestros intereses, porque un hombre que vive en un medio demasiado agitado, pierde la facultad de razonar y se abandona fácilmente a la sugestión. Aquellos que creerán repetir la opinión de su partido, no harán otra cosa que repetir y expresar nuestra opinión o aquello que les agrade. Séptima diferencia, disolución del poder político. En el paradigma democrático, el poder se sostiene en la confianza, pero puede ocurrir situaciones adversas en el que el gobernante no está cumpliendo el contrato social de la sociedad civil y empieza a gobernar de forma contraria. Por eso se establece la vacancia bajo 3 circunstancias en las que puede ser disuelto: cuando es alterado el legislativo, cuando descuida y abandona la ejecución de las leyes y cuando actúa contrariamente a su cargo. En el paradigma autocrático, si el gobernante no acata las leyes sugeridas y en caso de que se juzgue oportuno, se usará el golpe de Estado. De no funcionar la intrusión de este gobierno único, se estará en capacidad de declarar la guerra usando las intrigas enredadas en los gabinetes de la nación vecina. Octava diferencia, el pensamiento de la población. En el paradigma democrático, la población es libre de tener su propia forma de pensar, es libre de tener su propia opinión. A la población se le dan las herramientas para formar sus propios criterios, por medio de la educación, pues esa es primordial para el desarrollo de toda sociedad. En el paradigma autocrático, la población es distraída de pensar en cosas serias, por medio de las diversiones, de los juegos, de los pasatiempos, de las satisfacciones de las pasiones. Es decir, se deja de lado a la educación, pues la educación existe, pero se ve opacada por distractores. Lo que se busca es que los hombres cada día pierdan más la costumbre de pensar por sí mismos y acabarán por hablar haciendo coro de sus ideas. Novena diferencia, la propiedad privada. En el paradigma democrático,
Se considera que la propiedad privada es un derecho nato e inalienable, por lo tanto, el Estado debe reconocerlo, respetarlo y garantizar que no será expropiado. En el paradigma autocrático, el Estado tiene la potestad de confiscación de cualquier tipo de propiedad que considere necesaria para obtener recursos y poder. Muchas gracias por ver este video, espero les sea de utilidad.